Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Bienvenidos a esta capacitación llamada Tips que favorecen el proceso lector, que se realiza desde la e-Biblioteca Zona Sur. Como invitada especial tenemos a nuestra docente Bárbara Triana de la escuela ESEDU a cargo de esta actividad. Antes de dar inicio, quisiera dar unas pequeñas recomendaciones para llevar satisfactoriamente la sesión. Entonces, todos los micrófonos se encuentran apagados para llevar satisfactoriamente la sesión. El chat se encuentra activo para recibir sus sugerencias, inquietudes o preguntas. ¿Listo? Es importante también que cumplan con el protocolo de ingreso. Recuerden que tienen que renombrarse como zona. Primero ponen la zona, el centro a la que pertenece y posteriormente ponen el nombre de cada uno. ¿Listo? Entonces, no siendo más, le damos paso a nuestra capacitadora, Bárbara Triana, docente de la escuela ESEDU. Entonces, bienvenida, ya puedes prender tu micrófono y hacer la capacitación. ¿Me escucha? Sí, profe, te escuchamos muy bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, mi nombre es Bárbara Triana, soy la docente encargada de hoy de apoyar con este taller para todos ustedes, los asistentes del día de hoy. Pertenezco a la zona sur y estoy apoyando hoy a la biblioteca del CEA de Ibagué con este taller. Bueno, entonces, entrando en materia, tenemos unos tips que favorecen el proceso lector. Entonces, este proceso lo necesitamos todos, digámosle, unas pequeñas puntaditas para desarrollar tanto a nivel motriz, a nivel ocular, ¿sí? El proceso. Entonces, cuando estamos trabajando no solamente la parte de concentración y de leer rápido, sino hay otros factores externos que también influyen en ese proceso lector, ¿sí? Y uno de ellos es la motivación. Si tenemos una buena motivación con ese propósito lector, nos va a ir bien. Entonces, siempre tenemos que estar muy motivados. La motivación es importante en todos los procesos de nuestra vida y la lectura es fundamental para el proceso académico y profesional. Entonces, en este momento nos estamos convirtiendo en lectores potentes. ¿Por qué? Porque ahorita todo lo que son el manejo de las herramientas digitales y las TIC, los jóvenes leen mucho más que antes, tienen esa capacidad lectora. Entonces, si fundamentamos nuestro hábito lector, entonces lo vamos a hacer con mayor fluidez la lectura y vamos a entender aún más. Entonces, vamos entrando en materia, continuando con nuestra presentación. Entonces, tengo acá una frase. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Entonces, mire lo que nos está compartiendo acá nuestro escritor Jorge Luis Borges. Entonces, todos, si la estimulación desde pequeños hasta la edad adulta, siempre vamos a trabajar con una estimulación y una motivación, entonces nos va a gustar el proceso académico. ¿Sí? Porque la lectura se basa en eso. Entonces, si yo leo de manera correcta o sigo unos parámetros para mejorar cada día mi lectura, pues voy a mejorar en otras competencias, ¿cierto? Profesionales pueden ser, académicas. Entonces, es importante que fortalezcamos esto. Y la felicidad, imagínense, formas de la felicidad. Entonces, si yo aprendo a leer y nos gusta leer, me hace feliz leer, entonces voy a tener muchos conocimientos para la vida. ¿Mm? Entonces, yo no puedo obligar a un niño a que lea. No lo puedo obligar. ¿Por qué? Porque cuando a uno lo obligan a hacer algo que uno no quiere, pues lo aburre y le coge fobia. Entonces, hay que saber estimular y hay que saber motivar. Y nosotros somos ejemplos, los adultos son ejemplos de los niños. Si un niño
lee es porque en su familia el contorno lee, ¿sí? Y ese es el primer ejemplo, esa es la primera pauta. Entonces siempre nos vamos a guiar de alguien, de mirar por qué le gusta leer, para qué lee. Entonces, y así vamos siendo felices con la lectura. Entonces, los invito a que ustedes sean esa personita que va a influir en otra más pequeña que tengamos en la casa, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. Bueno, las personas para que se enamoren de la lectura, porque es un proceso fundamental para el desarrollo de nuestra vida. Si sabemos leer, entonces vamos adquiriendo competencias que nos gustan. Entonces vamos a mirar ahorita las estrategias o los tips que les tengo. Bueno, entonces, en nuestro encuentro siempre vamos a tener unos propósitos o unos objetivos que cumplir. Cada vez que vayamos a leer o vayamos a hacer, tengamos un propósito o tengamos una tareita, algo que vayamos a hacer, siempre hay un propósito para cumplir. En todo proceso vamos a tener que cumplir unos logros, un paso, a dónde quiero llegar con eso que voy a hacer. Entonces, como estamos hablando de lectura, entonces vamos a reconocer la lectura como un eje fundamental del proceso formativo. El segundo es identificar esas estrategias para la comprensión y análisis de la información y fomentar el hábito lector y el uso de las estrategias para la comprensión lectora. Entonces, esto que les voy a indicar hoy, muy breve, es para que lo pongan en práctica en su vida académica. ¿Listo? Entonces, hay que estar ahí siempre motivados. Entonces, ustedes están motivados hoy, no sé, les gustó el tema, les llamó la atención, les llegó la invitación, dijo, voy a entrar a este encuentro. Vamos a ver qué nos ofrecen en el día de hoy. Entonces, vamos a entrar en este primer momento inicial. Entonces, estos ejercicios para fomentar la motricidad ocular y mejorar la lectura. Entonces, tenemos ejercicios. Entonces, ustedes, voy a ver si me logran ver. Acá estoy yo. Entonces, vamos a hacer los ejercicios. Entonces, vamos a leer el primer ejercicio. Van a coger ustedes un lápiz, ¿sí? Un lápiz o la punta de sus dedos. Dice, coge un lápiz y estira el brazo. Entonces, van a hacer la simulación. Entonces, vamos a coger el lápiz, lo vamos a estirar, fija la vista, vamos a fijar la vista solo en el lápiz mientras vuelve a la cara de nosotros. Entonces lo vamos a estirar y lo vamos a retroceder, ¿sí? Tirando un movimiento lento para repetirlo. Esto es para ejercitar nuestra vista, porque si la persona no maneja este proceso, pues vamos a sufrir y nos vamos a cansar. Y esta es una de las problemas que tenemos en el aula, en los niños. Dice, pero el niño no le gusta leer, el niño se para mucho. ¿Por qué? Porque el niño tiene cansancio visual. El niño necesita gafas, el niño le pasa algo. Y así nos pasa a nosotros. Pero como el niño no logra entender la dificultad que tiene para mirar hacia el tablero o mirar el cuaderno si está sufriendo de mirar de cerca, entonces aquí estos ejercicios vamos a estimularlos antes del proceso lector. Siempre hay que estimular la vista para que él se acostumbre, ¿no? El ojo y no se canse. Entonces, el primer ejercicio es coger un lápiz. Entonces, nos acomodamos muy bien. Yo espero que ustedes allá vayan haciendo el ejercicio. Entonces, espero que todos en el chat confirmen si ya tienen su lápiz. Confirmen en el chat. ¿Tienen un lápiz, un lapicero? Ay, tengo el audio muy alto, me dice una de las niñas. No, profe, lo tienes bien, sino que creo que era para mí. Bueno, aquí Ah, los Sí, profesora. participantes. Perdón. ¿sí lo tengo bien? Ah, bueno. Entonces ya tienen el lápiz, ¿verdad? Sí, señora, nos dicen que Ah, sí, bueno, firman por el chat. bueno. Entonces vamos a utilizar el lápiz y vamos a mirar la punta del lápiz, lo que más podamos estirar el brazo. Entonces ahí vamos, cogemos la pinza con nuestra mano, ¿sí? Y vamos a utilizar esa motricidad fina, sosteniendo el lápiz, y con la motricidad ocular vamos a mirar ese movimiento ocular
mirando la punta, ya sea la punta del borrador o la punta del lápiz. Estiramos por unos segundos y nos lo traemos muy lentamente, sin dejar de perder la punta del borrador o la punta del lápiz, hasta que llegue muy cerca a nuestro ojo. Ahí vamos a hacer el mismo ejercicio, lo alejamos y volvemos. Entonces, volvemos 3 veces. Entonces nuestro ojo empieza a moverse, ¿cierto? Como si estuviera un problema visual. Entonces ya el ojo como que se tuerce. Entonces ahí estamos haciendo un estiramiento de los músculos de nuestro ojo. Entonces lo miramos y nos devolvemos. Y después cogemos con el otro. Entonces si lo podemos hacer de lado también. De lado también. En el ángulo que ustedes crean conveniente. Lo hacen. Espero que lo estén haciendo, entonces repitan el ejercicio, por favor, para comenzar con el segundo. Confirman en el chat, por favor. ¿Sienten que el músculo se les... sienten como un tironcito? A veces ese movimiento sirve. Entonces ahí uno siente... Señora. Nos están confirmando que sí. Sí, señora. Dice Michelle, sí, señora, hasta dolor de cabeza. Sí, miren, ahí están saliendo algunos problemas que salen, ¿sí? Que tiene nuestro cuerpo y no los identificamos. ¿Por qué? Porque nuestra vista está siempre en una misma posición mirando hacia el computador. Y ahora, pues los computadores como no tienen esa protección, ¿sí? Entonces, esa luz llega a nuestra vista y se cansa. Y ahí vienen las enfermedades para nuestra vista. Entonces, si nosotros vamos a leer, nos vamos a sentar a hacer una actividad académica por horas, es mejor estimular. Cada vez que nos acordemos, entonces hacemos una pausa activa y empezamos a hacer con el lápiz. Que no nos dé pena hacer el ejercicio, que alguien nos esté mirando, no ve que nuestra salud importa, ¿cierto? Entonces, vamos con el segundo. Con el segundo, oh, perdón, voy a cerrar esto y me devolví. Me devuelvo. Acá está. Entonces, vamos con, esa era de cerca a lejos, ahora vamos con la alternancia. Pero oprimo esto, listo. Coge 2 lápices. Entonces, como no tienen los 2 lápices para que no se paren, entonces vamos a utilizar la punta de los dedos. Cada uno, entonces, un dedo y el otro. Entonces, va a ser alternado, ¿sí? Separados uno del otro a la altura de los hombros. Primero mira el lápiz y luego el otro. Entonces, vamos a estirar, ¿sí? Yo creo que me están viendo, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar mis dedos porque no tengo 2 lápices, ¿sí? Entonces, voy a utilizar, estiro mis brazos y voy a hacer este ejercicio. Yo creo que me están viendo. Primero me miran y después ustedes lo hacen. Entonces, estamos de frente y empezamos a mirar. Tratar de no mover tanto la cabeza, sino hacer esto, ¿sí? Tratar de que mi ojo logre ver como el reflejo que tengo al lado. Estiro y vuelvo. Unos segundos y vuelvo. Lo hacemos unas 10 veces. ¿Sí? Que la punta del dedo yo la logre ver. Así. Entonces vamos a hacer esa alternancia. Entonces el anterior era para prevenir las cataratas y la presbicia. La presbicia pues da después de los 40 años en las mujeres, pero muchas mujeres muy jóvenes, ya de los 28, están sufriendo de esto. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde estamos leyendo continuamente y en un computador y siempre estamos con esta posición, mirando hacia el tablero. Entonces, o agachamos mucho la mirada porque nuestro computador no está de frente, para elevarlo. Entonces, siempre hay que buscar la altura, que yo tenga mi computador acá. Entonces, mi ejercicio, yo tengo ese problema. Entonces, yo debería tener, ahorita en este momento, a la altura de mis ojos,
mi computadora, ¿sí? Para que no me canse. Pero como la bajo, entonces voy a estar agachada, siempre mirando hacia abajo, pues mi ojo se va a cansar mucho más rápido. Entonces debo tenerlo a la altura de mis ojos para que, entonces los computadores de la UNAD están muy bien diseñados y están a una altura proporcional a nuestro cuerpo. Entonces, cuando están muy altos, muy bajitos, que yo soy muy alta, digamos, si soy alta, pues lo subo, si estoy muy bajita, pues bajo el computador. En cambio, si no tengo en mi casa, tengo un portátil pequeño, pues tengo que agacharme mucho, entonces me tocaría utilizar algo. Pero para escribir, entonces tendría que tener un teclado. Entonces, todas esas cositas hay que mirarlas, ¿sí? Porque esto hace que no me guste la lectura. ¿Por qué? Porque empecé a leer y me dolió la cabeza, ¿sí? Me dio malestar, los ojos se me irritaron, se cansaron, y entonces ahí vienen. En el anterior, esto es para mejorar cataratas y presbicia. Y tenemos el que acabamos de hacer de alternancia, es para mejorar el astigmatismo, ¿cierto? Entonces, cuando le dicen, ay, tenemos que operarlo de astigmatismo porque tengo un tendón mucho más rígido o recogido que no estira y el ojo empieza a torcerse. Entonces, por eso los médicos operan dándole una flexibilidad o soltando ese nudo que tenemos allí en nuestra vista. Pero si hacemos continuamente los ejercicios, seguro que no vamos a sufrir de ello. Entonces, siempre el ejercicio ayuda a prevenir, ¿cierto? Entonces, si hacemos los ejercicios, pues vamos a evitar todo esto. Entonces, ahora vamos a hacer el movimiento de círculos en los ojos. Entonces vamos a empezar a mover los ojos. Sencillamente haz que tus ojos giren con sentido a la derecha 5 segundos y después otros 5 segundos a la izquierda. Este movimiento trabaja los problemas de refracción de los ojos y los ayudará a quienes padecen de músculo externo del ojo, es decir, la hipermetropía o miopía. Entonces, cuando no vemos de lejos o de cerca. Entonces, el movimiento de los ojos, cuando vemos, yo me acuerdo mucho cuando yo estaba en el aula con los niños, cuando estaba en preescolar y primaria, uno a veces los niños que le tuercen los ojos a uno y hacen mucho, pero a veces ellos lo hacen es porque lo necesitan. Ellos de manera innata lo hacen para relajar la vista, pero nosotros ya nos volvemos tan fijos que no tenemos esas habilidades y no nos damos cuenta, las perdemos en el crecimiento, vamos perdiendo todos esos movimientos, por eso los niños están en continuo movimiento. Entonces uno dice, pero ¿por qué este niño tuerce tanto los ojos? ¿Por qué hace eso? Porque lo necesita. Y a veces se malinterpreta en el aula pensando que el niño le está torciendo los ojos al compañero, está mirando mal a la profesora. No, es por eso mismo. Entonces uno dice, ¿por qué ese niño se mueve en el aula tanto? Porque necesita, su cuerpo le está pidiendo que se tiene que mover, estirarse, mover para allí y para acá. Los ojos también lo necesitan. Entonces ahí es cuando nosotros debemos de reconocer para qué nos sirven esos movimientos circulares en la vista. Entonces yo abro mis ojos y empiezo a mover de forma circular, abro. Entonces yo espero que también lo estén haciendo ustedes allá, moviendo los ojos en círculo, después para el otro lado, movemos los ojos. Este para hipermetropía y miopía. Entonces, ahí están los ejercicios que debemos hacer en la parte física de nuestro cuerpo. Ahora vamos a entrar en vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio que viene es de concentración. Entonces, mejorar ese pensamiento lógico-matemático, ¿sí? Ese entra todo lo que es tipo de concentraciones, habilidades, juegos de concentración. Todo eso le permite tanto a desarrollar un pensamiento como para el proceso de lectura. Entonces, ahí cuando estamos haciendo a través de una imagen, juegos, cositas así, que a veces nos ponen en el colegio cuando estamos muy pequeños a hacer todo esto, pero uno dice, pero ¿para qué ponen tanto al niño a hacer sopas de letras, crucigramas, actividad de esa? Es para desarrollar ese hábito lector, para que no sea
de forma continua, digamos, coger un texto y leerlo de forma lineal, sino que sea algo discontinuo, que no sea lectura y que lo ayude a pensar. Y esto ayuda a que el niño desarrolle un pensamiento lógico y desarrolle su concentración. Y cuando uno se concentra, puede hacer una lectura ya cuando es necesaria, porque en cada área hay cierto tipo de lectura. En el área de español, pues el niño tiene que leer un texto, ¿cierto? Y el joven, y ya cuando estamos en la vida adulta, pues hay que leer literatura, documentos, y no hemos tenido como esa conciencia para qué me sirve o por qué yo hago esto. Entonces, si yo desarrollo esas actividades lúdicas, actividades de concentración, voy a estimular mi lectura de textos continuos. Entonces, continuamos. Listo. Entonces, aquí estamos con una actividad de un juego. Entonces, ustedes van a mirar por 20 segundos y yo la muevo de nuevo. Entonces, ustedes van a encontrar en 20 segundos palabras. Las tengo en desorden. Entonces, con oro, aquí vienen unas palabras, ustedes las van a acomodar. ¿Cómo quedarían? Hay que formar una nueva palabra. Ay, no, acá me la pasé. Espere a ver si fue que la adelanté. Ay, no. Acá. Bueno, ahí le di. Bueno, van a formar palabras con las que están. Entonces, ya las voy a quitar. Revísenlas, anótelas y ahorita me dicen qué vieron. ¿Qué palabras pudieron formar? Entonces, en el chat, a ver, por favor, en el chat. Vamos a abrir el chat. Entonces, con oro, ¿qué palabra se puede formar? Pues la misma, ¿cierto? Con la que sigue, aceptar. En el chat, por favor, ¿qué otra palabra se puede formar? ¿No lograron identificar ninguna? ¿Están escribiendo? Rata, Eva, zorra. Bueno, vamos a ver, ¿quién más? Nada. Escriban las dos palabritas, la que está acá y la que ustedes formaron, para identificarlas, por favor. Bien. Bien, Juan Pablo. Juan Pablo, Michelle. Hasta luego. Michelle. Michelle también nos ayudó ahí. A ver, ¿quién más? Bien, mire, ya están sacando más. Nada, Michelle, Juan Pablo. Juan Pablo ya lleva 3. ¿Quién más encontró? Entonces, esto permite tener agilidad mental, ¿cierto? Y concentrarse. Entonces, nadie más participó, nadie más está haciendo el ejercicio, por favor. Porque si no escriben es porque no están haciendo el ejercicio. Oiga, profesora, una duda. Señor. Es que estaba poniéndome a analizar y es que, o sea, hay dos palabras que, o sea, o no, hay tres palabras que puestas al revés quedan igual. ¿Esas también se valen ponerlas o no? Pues, claro, de reconocer. Entonces, ahí usted sacó por lógica, ¿cierto? Alguno no Sí. Ahí sí, esa es reconocer, reconocer. Bien. Ahí, oro, oro, ¿cierto? Exacto, profesora. Señor. No, exacto, lo que usted decía, ¿sí? O sea, por ejemplo, reconocer o oro, hay que ya puse en el chat a Nina, quedan igual, tanto así como se la ponemos al revés. Sí. Arroz, zorra, muy bien. ¿Quién más? Bien. Listo. Entonces, muchas gracias por los que participaron. Bien.
Entonces vamos a mirar las respuestas. Acá está. Entonces, de sala, alas. ¿Nadie dijo esa? Nadie. Arroz, zorra, muy bien. Bien, acá. Amor, ¿alguien sacó amor? Sí, sacaron amor. Bueno, creo que las encontraron todas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esas actividades así que nosotros compremos, juegos didácticos para tener en la casa, a veces es bueno utilizarlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a desarrollar una concentración. Y cuando yo me puedo concentrar en una lectura, pues eso va a favorecer. Si yo no tengo esa capacidad de sentarme una media hora o una hora a leer, entonces me va a parecer aburrido. Y estos ejercicios se estimulan desde pequeños y en el transcurso de la vida. Entonces los adultos tienen que desarrollar con los niños en su casa actividades de esta. Y cuando nosotros participamos con nuestros hijos, nuestros familiares, pues nosotros también todavía, ¿cierto? Vamos a desarrollar, seguir desarrollando, porque el aprendizaje hasta que uno muera. Siempre estamos aprendiendo. Y la lectura cada día trae más cosas nuevas. El aprendizaje, el conocimiento avanza y debemos estar acorde a él. Entonces, si no estamos actualizándonos, leyendo periódicos, literatura, conociendo los autores, el conocimiento, los mismos textos de hace años no son los mismos de ahora. Entonces, ahí vamos a tener aprendizaje. Entonces, el desarrollo de la concentración me va a permitir mejorar mi hábito lector. Me va a gustar leer. Entonces, vamos con la segunda actividad. Otra actividad. Entonces, van a mirar muy rápidamente. Voy a agachar esto. Van a mirar. ¿Listo? ¿La miraron? Bien. Sin hacer trampita. Entonces, aquí hay alguien espera. Vamos a darle acceso. ¿Listo? Entonces van a llenar en los espacios, voy a mirar otra vez el chat, ustedes van a participar en el chat. ¿Qué palabra sigue después de estudiantes? Claro que sí, puedes ir al baño. Entonces, de estudiantes, ¿qué seguía? Vamos a buscar esas 4 palabras. Y acá están ya escribiendo. Estamos de estudiante, estudiante. Bien, vamos. Entonces, organícela. Primera, la de la primera línea. Entonces, de estudiantes, la segunda que está en blanco, agenda, que sigue en la última de agenda. Después en la segunda columna tenemos escritorio, hay un espacio que sigue y aquí arriba en el la tercera columna que estaba. Entonces son 4 palabritas. Solamente han escrito bolígrafo y control. Control, ya está arriba, no creo que se repita. Marcador, bien. A ver, ¿quién quiere participar? A viva voz, a ver, ¿quién quiere encender el micrófono y decir de estudiante que estaba después de estudiante? ¿Nadie? Están contestando ahí Luna. Bien, bolígrafo. Bueno, vamos a mirar ahora, entonces, la respuesta. Entonces ahí. Marcador, bien. Después de agenda que seguía, a ver, escríbanla y yo se la saco. ¿Cuál es la que sigue? Computador. Dieron marcador y era. A ver, después de control, escritorio, ¿qué sigue?
escritorio, ¿qué sigue después de escritorio? Borrador. Muy bien. Y continuamos con la última de la tercera columna. ¿Cuál seguía? Bolígrafo. Bien, perfecto. Muchas gracias a los estudiantes que están acá, a los que nos están acompañando hoy en sala. Muy bien, entonces, mire, llenando una actividad tan corta y a veces nos cuesta, ¿cierto? Nos da como nervio, pero si lo hacemos de forma continua, entonces vamos a atar cabos. Entonces dice, bueno, vamos a relacionarla con algo que yo pueda mirar cómo la logro entender. Entonces, todo eran elementos conocidos de académicos, ¿cierto? De estudio. Entonces, yo trato de tener como una lógica, entonces, o repito, lo memorizo, o lo digo una secuencia, va de aquí a acá, entonces lo relaciono, y cuando me la vuelvan a sacar, entonces ya la tengo en la memoria. Empiezo a estimular la memoria a corto o largo, a mediano o largo plazo, ¿sí? En este momento era una memoria a corto plazo, porque yo vi la imagen y me la quitaron y ahora tengo que recordar rápidamente y estimular. Entonces, estimular la memoria a corto plazo es fundamental para desarrollar después las otras, que son un proceso más continuo, más largo, ¿sí? Demorarse más en recordar conceptos, que es cuando lo hacemos con lecturas. Entonces yo leo y digo, ¿por qué fue lo que leí? No lo entendí. Y a todos nos sucede, sino que esto se va mejorando a través de actividades como esta, como juegos. Por eso es importante un buen preescolar, una buena primaria, donde los profes ayuden a estimular a los niños en estos aspectos para que tengan ese hábito lector. Entonces, vamos a continuar. Entonces vamos a conocer esos tips que les pueden favorecer a ustedes. Entonces, tenemos tips que favorecen el proceso lector. El primero, la prelectura. Siempre vamos a tener que leer, comenzar a leer antes de, ¿sí? Yo cojo un texto o yo paso, digamos que estoy en un centro comercial y allá en ese centro comercial hay unos libros, unas revistas, algo. Entonces yo voy y los ojeo y ahí estoy haciendo una prelectura. Entonces me voy para la biblioteca, antiguamente se iba uno para la biblioteca y lo que primero hacía, le daban el tema 1, usted tiene que investigar esto y esto y esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía yo? Y lo enseñan a uno. Coge uno el libro, le sacan el libro que tiene como el tema general, digamos, la célula. Entonces yo miro la célula, pero entonces me van a pasar varios libros de la célula. Entonces miro el índice, dice la célula en la sociedad. Entonces no, este libro no es propio de biología, sino de las ciencias sociales. Entonces no voy a mirar una comunidad como una célula, ¿sí? Sino la célula animal o la célula vegetal. Entonces empiezo a comparar los títulos que tiene allí o los subtítulos. Bueno, yo digo, bueno, este como que tiene lo indicado, ¿sí? Pero entonces ya tengo 2 libros, ¿con cuál me quedo? Entonces empiezo a mirar párrafos y a relacionar. Ah, no, este como que me gusta más porque tiene imágenes, tiene gráficos y yo aprendo de esta forma más rápidamente. Entonces, esto me sirve para mi aprendizaje visual, ¿cierto? Porque hay unas personas que son visuales y aprenden de esta forma. Otros que son de escucha. Entonces dicen, no, a mí no me gusta leer tanto, pero sí me gusta mirar imágenes o escuchar videos cortos o videos de cuentos para estimular ese proceso lector también. Entonces yo escucho, tengo mis habilidades y tengo que estimular. Pero por todos los procesos tenemos que hacerlos, tanto visuales, la parte de leer, ¿sí? De tener que mover los labios, a veces uno hace ese proceso.
y es importante hacerlo. Entonces, leer en voz alta o en voz pasiva. Todos esos procesos que se enseñan desde pequeños, no conocemos por qué lo hacemos, no lo entendemos, porque no tenemos el conocimiento ni la edad para entender eso. Solamente nos dicen, lea esto, y así ponemos a los niños a leer desde una imagen hasta que pasa a letras, a grafías y a formar esas oraciones. Entonces ahí comenzamos con esos conocimientos. Siempre que vamos a leer debemos tener una idea general del tema que me ayudará a activar mis conocimientos previos. Porque nosotros pues no nacemos aprendidos, pero ya tenemos, desde que nacemos tenemos unas concepciones y unos conocimientos ya adquiridos en nuestra mente. Entonces, cuando nos dicen algo, yo lo relaciono rápidamente y ya tengo como idea de qué puede tratar el tema. Cuando no, entonces digo, mejor me quedo callada y yo espero a entender qué me está diciendo el público o qué me está diciendo la otra persona que está hablando, o cojo rápidamente el celular y busco. Todo eso son cositas para activar, ¿sí? Entonces, los conocimientos previos siempre están, pero a veces nos dan palabras técnicas que no las desconocemos y entonces quedamos como perdidos. Pero que si yo consulto o sigo leyendo en la misma lectura, pues en la misma lectura hago una inferencia y voy a interpretarlo. O si es una conferencia, pues al principio no entenderé mucho, pero ya después la persona que está diciendo allí lo habla con un lenguaje más coloquial y lo voy a entender. Entonces ahí empiezo a mejorar, ya empiezo ya entendí qué era lo que me estaban queriendo decir frente a este tema. No lo conocía y no sabía que se decía de esta forma o se utilizaban estas ciertas palabras un poco más técnico. Entonces, a medida que leemos, pues mejoramos también en esas palabras desconocidas. Entonces, aquí en la imagen, como yo les tengo acá, cerrar acá, tenemos lectura continua y textos discontinuos. Entonces, cuando utilizamos, cuando utilizamos mapas conceptuales, leemos un mapa conceptual, pues vamos a hacer como esa inferencia general de un tema, ¿sí? Entonces, esto me ayuda cuando lo construyo a simplificar la información. Simplifico la información de todo un libro que me dicen, hagan un mapa mental o un mapa conceptual o cualquier gráfico frente a este tema. Y usted le dan un doño libro y usted de ahí tiene que sintetizar todo. Esos son procesos de lectura. Estamos ayudando a ese proceso de lector a decodificar información y a sintetizarla en un mapa conceptual, en un organizador gráfico que le den. Cuando leo textos discontinuos, también a través de una imagen. Entonces, una imagen, una pintura, hay mucho por qué leer en una pintura. Entonces, yo tengo una imagen, un cuadro, una obra de arte, y yo analizo, entonces, por eso esas galerías llenas de esas personas que tienen ese don para dibujar, pero ellos transmiten algo a través de eso, y hay personas que son muy buenas para interpretarlas, ¿sí? Ahí hay lectura dentro de eso. Uno va a esas galerías y hay lectura de imágenes, y hay mucho por qué descubrir a través de una imagen. Entonces, eso también favorece todo y enriquece mucho los conocimientos. Porque entonces yo miro qué me quiso dar a entender el autor en esa imagen, en qué época estábamos viviendo, qué está viviendo el personaje, qué época vivió él, qué época la está relacionando con la actual, cómo la puedo relacionar, qué problemas habían actualmente cuando el pintor hizo su obra, qué estaba pasando en su contexto para que pueda reflejarse. Así pasa con los escritores. Ellos escriben en su momento y en su contexto. Entonces ahí estamos hablando de eso, de la superestructura, la macro y la microestructura de un texto, ¿sí?
Entonces, la superestructura es cuando estamos hablando del título, de la obra del autor, quién es el autor, las ideologías que estaban circulando en ese tiempo, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué problemas habían sociales que influyen en ese texto, que influyó en ese autor para que escribiera eso? Ya cuando hablamos de la superestructura es cuando ya nos vamos allá a cada capítulo o a los párrafos que tenga el contenido. Si es una obra y está dividida por capítulos, pues entonces yo lo voy a suprimir por capítulo y voy a decir de aquí extraigo esta idea, de este otro capítulo de esto. Pero si ya es un párrafo o un texto más corto, un ensayo, un artículo científico, pues ya me lo voy a dividir por apartados o por párrafos. Esa es la superestructura. Y ya la microestructura es cuando yo leo y decodifico ideas, palabras desconocidas, porque esa coma va acá, porque después de esta ahí siempre hay una coma, ¿sí? Porque después de esta coma siempre hay un pero. Entonces empiezo a hacer como ese análisis de la lingüística que me va a favorecer para poder interpretar y leer. Y cuando yo voy a hacer el proceso escritor, pues ya lo tengo relacionado. Ya me va a mejorar, voy a mejorar mi proceso de escritura. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo esta palabra varias veces y ya la estoy aprendiendo a escribir. Sé que esta coma va acá porque ya la he identificado que cada vez que está esta coma puede haber un conector y ese conector puede ser este o este. Entonces ya empiezo como a enlazar mis ideas para poder cuando yo vaya a hacer ese proceso escritor, porque la lectura y la escritura van muy unidas. Van unidas. Ahorita estamos aprendiendo todo lo que es de lectura, pero ella siempre va relacionada. Continuamos. Entonces, quedó claro la parte de lectura continua y descontinua, ¿verdad? Entonces, continua es cuando yo, como vemos acá, el texto, la imagen que está acá de arriba, la primera, y ahí hay un libro, y yo leo. O cuando utilizo aquí en mi computadora un libro digital, ¿sí? No en físico, sino digital, y hago ese proceso de lectura continua. Entonces ahí empiezo a trabajar. Hago esa prelectura, miro y empiezo a trabajar en esas superestructuras que están ahí implícitas, que no las conocemos, digámoslo. Yo estoy hablando de la superestructura, la macro y la microestructura. Eso es algo de español, pero que ustedes lo hacen implícitamente sin conocer los términos, ¿sí? Entonces acá dice, establece un propósito. Entonces, hoy yo tenía un propósito, ¿cómo iba a venir yo a enseñarles a ustedes o a que ustedes tengan y se les quede algo de lo que yo hoy estoy diciendo acá? Entonces, por ejemplo, que voy a utilizar juegos con mis hijos o con mis sobrinos o voy a practicar juegos en mi celular para mejorar mi concentración, ¿verdad? Siempre vamos a tener un propósito, siempre. Entonces, hoy el propósito yo se los nombré anteriormente y ustedes el propósito es mejorar en ese proceso lector, ¿verdad? Entonces dice, establece un propósito antes de empezar a leer. Entonces, si es académico, entonces yo tengo una guía que desarrollar, hay unos propósitos y yo tengo que hacer ese proceso que me están diciendo allí a través de un libro que me dejaron y dice, haga un mapa conceptual. Entonces, el profesor quiere que usted profundice en esto, ¿sí? Ahí siempre. Siempre hay unos logros de aprendizaje que tenemos allí en la guía, ¿cierto? Para alcanzarlos, ahí está. Ahí está. Entonces, siempre que vamos a leer. Entonces, buscamos información específica. Es una pregunta. ¿Quieres entender un concepto en particular? Al tener un propósito claro, podrás centrar tu atención en los aspectos relevantes del texto. Si yo no leo con un propósito, pues puedo leer 1000 veces el contenido y puedo estar pensando en otra cosa y no me voy a concentrar. No me voy a concentrar y no. Lo puedo leer varias veces, pero si estoy pensando en otro y no tengo el propósito, no va a funcionar. Entonces, por ejemplo, las amas de casa, ¿cierto? Las mamás
nos gusta cocinar. Entonces, a veces tenemos una receta. Entonces, cojo mi recetario y leo, pero mi propósito es hacer una buena cena. Entonces, con la primera vez que la lea y lo haga, ya en la segunda no necesito volver a leer porque ya fue un propósito mío y lo hice con mucho amor, que me llevó a una felicidad de compartir en familia, y esa ya lo voy a hacer automático otra vez porque hubo aprendizaje. Así pasa. Si yo lo hago porque estoy feliz, me gusta hacer este proceso y tengo un propósito con que lo voy a hacer, entonces cuando vaya a hacer el mismo ejercicio, voy a repetirlo, pues ya lo tengo afianzado, que no tengo que volver a leer la misma receta, ya buscaría otra para aprender un plato nuevo. Así sucesivamente pasa en cada uno de los campos de formación que ustedes tienen, ¿cierto? Hay unos cursos que a ustedes les gusta más, los que están estudiando en la UNAD. Uno sabe que hay cursos que a uno le llama más la atención que otros, pero que es necesario y que hay que cumplir con esa actividad para poderse uno graduar, ¿verdad? Entonces, ahí está, tener esa motivación porque sé que con este curso lo tengo que aprobar para poder tener mi título profesional. Continuamos. Otro tips que ustedes deben tener, y que me imagino que siempre lo hacen, es coger el set subrayado, ¿sí? Subrayar el texto. Entonces, como la mayoría lo hacemos de forma digital, hay muchas formas para subrayar el texto allí. Yo lo hago con Zotero, utilizo Zotero, descargo mi libro en Zotero, que me va a servir para utilizar las normas APA, ¿verdad? Que eso lo utilizo por las normas APA, pero Zotero me permite que yo subraye el documento y saque como las ideas. Entonces voy a leer primero, digo, ay, este libro, entonces lo descargo, lo guardo, lo meto en una carpeta dentro de Zotero y allí hago mi biblioteca de libros. Yo la tengo, entonces ya tengo una biblioteca formada y allí yo puedo subrayar. Sí, me permite coger el párrafo o la idea y la voy subrayando para que se vea, ya cuando yo vuelvo a ingresar, que ya tengo que hacer como mi resumen o mi mapa o algo, yo ya tengo las ideas resaltadas y ya formo mi actividad que me están pidiendo, ¿sí? La formo para cumplir un objetivo que tenga que realizar. Entonces es importante el subrayado. Ahí vamos a encontrar palabras desconocidas, entonces voy a utilizar diferentes colores, ¿sí? Entonces siempre voy a tener que una palabra desconocida la voy a subrayar de rojo, entonces que cuando yo vea en el documento, esta palabra la voy a subrayar y la memorizo, busco y ahí puedo hacer un comentario o lo saco en el mismo libro. Cuando uno tiene libros y los puede subrayar y lo va encerrando y saca como una flechita y deja allí que indagué sobre eso porque no tenía conocimiento de esa palabra. Entonces ya voy, la busco, ya como que la interpreté, la entiendo y saco como una pequeña idea, le saco una flechita, lo encierro o la utilizo de un cierto color para tenerla ahí y ya tener como claro que cuando yo vuelva a leer, no miro sino el apunte que hice y lo recuerdo fácilmente. Entonces siempre buscamos en línea, en los diccionarios, para ampliar la información, para ampliar nuestro vocabulario y podemos ir haciendo nuestro banco de preguntas desconocidas que después yo vuelvo y las miro, las recuerdo y de tanto que las estoy mirando continuamente, voy afianzando y las voy a utilizar para mi discurso. Siempre vamos a utilizar un discurso, tratar de ser muy técnicos dependiendo de la formación para que sea elocuente con lo que estoy estudiando. ¿Ya? Continuando, entonces vamos con el otro tip, que es varía tus lecturas. Entonces yo resalto acá los cómics porque esto ayuda a la interpretación, ¿sí? Cuando leemos cómics, entonces uno analiza, nos gusta mucho, pues esto lo hace uno un poco más crítico cuando utilizamos los cómics, y hay mucho tipo de lectura que sirve, pero que
si lo estimulamos en la edad de primaria, pues los niños se vuelven muy críticos, porque hay una intención, no solamente por la imagen, sino hay que ir más allá del texto, y es a partir de una imagen. Entonces ahí no hay lectura continua, sino discontinua. Hay ¿sí? Porque la imagen dice mucho. Puede haber una palabra, pero esa imagen tiene una intencionalidad. Entonces la utilizamos y nos ayuda. Entonces, es importante utilizar el imaginario en los niños a través de juegos, a través de imágenes, a través de cuentos. Los cuentos pues ayudan mucho también a ese pensamiento imaginario para formar futuros lectores, futuros escritores con unas buenas bases. Entonces, la lectura de cuentos para los niños es fundamental, que los papás lo hagan para que el niño más adelante le interese la lectura. Siempre estamos como el ejemplo, ¿sí? Entonces, los invito a que ustedes procuren motivar a algún familiar que tengan pequeño en la casa a través de la lectura. Bueno, entonces aquí hay que variar las lecturas y es lo que a uno le gusta. Ahí viene la parte que a uno le gusta, no solamente la parte académica. Siempre hay que buscar la lectura que a mí me gusta. Y los invito a que vayan al Banco de la República, ya sea o la biblioteca de la UNAD, tiene allí hay un banco de libros donde ustedes pueden buscar el tipo de lectura que le gusta, si le gusta de forma digital, pero si ustedes lo quieren de forma presencial, pues pueden ir al Banco de la República a nivel nacional, el Luis Ángel Arango, que es una biblioteca que están casi en todas las ciudades, ¿sí? Podemos ir a buscar y allá hay una variedad de textos, de actualizaciones, hay periódicos para uno sentarse a leer el periódico, hay varios periódicos, allá puede uno sugerir lecturas frente a tales, libros de cómic, bueno, hay infinidad de libros para estimular y buscar lo que a mí me gusta leer, lo que a mí me interesa. Si yo quiero literatura, ya voy a encontrar variedad de literatura. Si me gusta la parte de crítica, pues allá voy a encontrar ensayos, hay de todo. Entonces, los invito a que se acerquen al banco y a los bancos de la lectura. Bueno, y acá dice, hay pausas. Haz pausas. Si estás leyendo un texto largo, es importante tomar pausas breves cada cierto de tiempo. Entonces, si yo me tengo que concentrar, ¿sí? Entonces, yo puedo leer, voy a ponerme la meta de leer de aquí hasta acá. Paro, hago una pausa, no solamente para la concentración, sino para estimular también la vista, porque la vista se cansa mirando fijamente. Entonces, yo puedo hacer una pausa, me paro, voy, tomo un vaso de agua, vuelvo y me siento, ya con eso estoy haciendo una pausa activa. Siempre hay que hacer las pausas para mejorar y continuar con ese proceso lector. Porque no podemos si no tenemos ese hábito, entonces no vamos a lograr entender nada. Nos va a parecer aburridor y vamos a dejar ahí el proceso y se va quedando. Entonces, si los colombianos no sabemos leer, no saben leer o no nos han estimulado en esta parte, pues vamos a seguir así. Entonces, es porque no tenemos, tanto en nuestro hogar como nuestros profesores, estimular esta parte. Entonces, ahí hay que hacer un buen trabajo con los profes, no solamente el profe de español, sino con todos los profes en ciencias naturales, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque la lectura es no solamente del área de español o literatura, sino es continua para todos. Todos tenemos que pasar por el proceso de lectura, ¿sí? Y se convierte en una sola rama y dice, esa es una rama para todas. La lectura abarca todas las ramas y todas las disciplinas. Entonces, hay que tener conocimiento de esas herramientas, de esas tips que favorecen ese proceso lector para continuar con nuestra vida académica y profesional. Entonces, 10 razones para leer. Primero, conocerás lugares que nunca podrás visitar. Claro,
porque cuando nosotros nos estimularon la imaginación, entonces con la lectura podemos llegar allí, podemos llegar a imaginarnos lugares, ¿cierto? Lugares que nunca hemos ido. Entonces, a partir de una descripción, podemos conocer, ¿cierto? Leemos y de una vez vamos imaginando mundos. Dice, segundo, es una fuente de placer y entretenimiento. Cuando la sabemos utilizar, se convierte en placer y entretenimiento. Por eso las actividades que les hice al principio son actividades de juego que nos ayudan a leer, al proceso lector. Incrementa la capacidad de análisis, claro que sí. Cada vez que vamos a hacer actividades frente a la lectura, siempre vamos a utilizar esa comprensión lectora. Vamos a mejorar esa comprensión lectora, porque el ejercicio nos va a ayudar a eso, pero siempre con un objetivo implícito, con un objetivo. Cuando nos ponen a leer es porque tenemos un objetivo, y porque queremos pensar en algo. Los niños no lo saben, los niños no hacen, pero hay que saber enamorarlos a ellos y esas son actividades y estrategias que hay para llevar allí para que ellos tengan esa capacidad de análisis y cuando ya les toque el proceso de leer realmente un texto largo, ellos ya lo capten de manera muy fácil y puedan entender el objetivo. Sirve para conocer otras vidas y culturas. Claro, a partir de lo que nosotros leemos de escritores o de lo que escriben otras personas, no de nuestro país, sino fuera, ahí vamos a aprender. Aumenta la concentración, comprensión, siempre. Despierta la imaginación, entonces importante. Las nuevas empresas están hablando de estimular la imaginación y la creatividad. Entonces, si una persona tiene una buena imaginación y una buena creatividad, y todo esto lo hace el proceso de lectura, tenemos un potencial para contratar, ¿sí? Porque las personas creativas, imaginativas, a veces las atraen. Y entonces nos presentamos a una entrevista y les presentan un formatico y le dicen haga un dibujo y a partir de ese dibujo están viendo su creatividad, su imaginación, su parte psicológica, ¿sí? Entonces es interesante conocer diferentes perspectivas a través de un dibujo. Entonces si la persona es bien leída, entonces va a plasmar unas buenas bases a través de un dibujo. Todo eso hace parte del proceso de imaginación. Entonces, ¿se mejora la ortografía? Claro, cuando nos dicen escriban un ensayo que usted tiene que, para entrar a esta empresa, o los docentes siempre dice escriba un ensayo, y la persona lo están evaluando tanto la parte ortográfica como la parte de conceptualización y estructura de un ensayo. A veces pasa así, que unas pruebas de conocimiento le dicen escriba un texto sobre este tema. Entonces, saber qué capacidad de análisis tiene, cómo redacta y cómo construye un texto. Dice, fortalece la salud mental, siempre. Esa es una persona que aplica las estrategias que le he nombrado, entonces va a tener una vejez activa. No es una persona que vaya a sufrir de ciertas enfermedades que se les olvida las cosas, empiezan a olvidárseles, ¿cierto? Por la edad. Entonces, cuando la persona fortalece todos los ejercicios que le he indicado, va a tener una buena salud mental. Incrementa el vocabulario siempre. Siempre que vamos a utilizar lectura, vamos a tener un mejor lenguaje para expresarnos y para llegar a una audiencia. Y siempre tendrás un tema para conversar. Entonces, siempre vamos a encontrar personas que estudian un mismo tema o una misma disciplina y nos vamos a comunicar de una manera más fácil porque van a entender los términos, ¿cierto? De cada disciplina. ¿Sí? Yo no podría entender el lenguaje, digamos, de un ingeniero de sistemas, porque es que el lenguaje que ellos usan unos códigos y unas cosas ahí que no los puedo entender, porque no es mi disciplina.
pero él sí se podría comunicar con alguien de mucho más fácil para llegarle, porque este no es mi tema fuerte. Entonces entonces todo esto nos ayuda a mejorar. Las razones para leer, entonces tenemos 1000 razones, siempre vamos a tener 1000 razones para leer, porque todos tenemos unas habilidades que vamos a tratar de desarrollar en el transcurso de nuestra formación, tanto de preescolar, primaria, secundaria y la universidad. Entonces, creo que con esto ya cerramos nuestra sesión. Acá está todas las referencias bibliográficas que me ha apoyado para poder construir el documento, la presentación, porque siempre uno se apoya en otras personas, ¿cierto? En expertos, para poderle llegar con la información de manera válida. No es que yo me la inventé y que quise implementarla aquí, no. Siempre uno se apoya de expertos y aquí pues les comparto las referencias bibliográficas. Creo que ya no hemos como pasado de tiempo, entonces no sé. Entonces les doy las gracias a todos los asistentes por haberme acompañado y haberme escuchado. Espero que los ejercicios que les dejé para estimular la estimulación visual, ¿cierto? La parte de sus ojos, mejorar las actividades. Y hay muchas más para que ustedes las busquen y empiecen. Y aplicar ejercicios en casa de juegos, actividades para mejorar la concentración, que esto pues les ayuda mucho más adelante. Y ser conscientes que a veces hay que hacer lecturas por la madurez que ya tenemos de estar en la universidad, ¿cierto? Ya tenemos, si no nos han estimulado de manera correcta, pues tenemos que tener conciencia de que nos toca aprender de una manera más ágil y teniendo conocimientos, ¿cierto? De que hacer un resumen, hay que sacar unas palabras, hay que subrayar un texto, sacar las ideas principales y así sucesivamente para poder cumplir con ciertos objetivos que se piden dentro de un desarrollo académico. Eso era todo, entonces me despido, deseo una buena noche y que les haya gustado. Muchísimas gracias, profe Bárbara, por su excelente capacitación, por sus tips, que sé que le van a servir muchísimo a nuestros estudiantes. Entonces, no siendo más, finalizamos la capacitación y les agradezco diligenciar el formulario de asistencia. Muchas gracias a cada uno por la participación. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.